El presupuesto socialista de Reino Unido hunde al bono soberano. No escucharás un solo mensaje por parte de la izquierda diciendo que el presupuesto de los laboristas ha hundido al bono soberano. Pero recordarás que en el año 2022 se pasaron el día diciendo que la primera ministra Liz Truss había tenido que dimitir por unas bajadas de impuestos. Todo completa y absolutamente falso. Como siempre pasa con la izquierda, vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y gracias por darle un me gusta. El bono soberano de Reino Unido se hunde con la presentación de un presupuesto por parte de los laboristas absolutamente destructor. Un aumento de gasto brutal y un aumento de impuestos completa y absolutamente confiscatorio. Y claro, ¿qué es lo que ha pasado? El bono soberano se ha hundido, es decir, se ha hundido el precio, ha subido la rentabilidad exigida al bono, pero qué casualidad. Todo el consenso ese keynesiano, silencio absoluto ante la evidencia de que el presupuesto socialista se lleva por delante al bono soberano. Pero recordarás que le echaron la culpa a Liz Truss de la caída del bono soberano cuando lo que hizo fue presentar un presupuesto en el que había una bajada de impuestos y un aumento de gasto. De eso no dijeron nunca nada, pero intentaron decir que es que claro, esto es como Ayuso, las políticas de Ayuso, las políticas neoconservadoras, el desastre absoluto, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ver qué es lo que ha pasado y vamos a ver cómo analiza el presupuesto la propia Liz Truss desde la oposición. El bono soberano de Reino Unido se ha desplomado. Aquí lo que veis es la rentabilidad exigida del bono, ¿de acuerdo? Aquí lo podéis ver cómo se ha desplomado el precio del bono y por lo tanto se ha disparado la rentabilidad exigida, es decir, lo que muchos llamáis la prima de riesgo se ha disparado también. Bien, se ha disparado a los niveles más altos desde noviembre y está prácticamente a los niveles máximos a los que llegó en aquella ocasión en la que, si recordáis, le echaban la culpa a una bajada de impuestos de Liz Truss de la destrucción de la confianza en el bono soberano. Bueno, pues la destrucción de la confianza en el bono soberano viene precisamente por el aumento de gasto brutal y de aumento de impuestos del gobierno británico. Cuando el gobierno británico laborista, los socialistas, han decidido presentar este presupuesto, primero dijeron que la caída del bono había sido una cosa de un día. Como ya lleva un tiempo, dicen que es que hay que ver que es que no han entendido bien el mensaje social estupendo, plañidero de esta izquierda de siempre. Fijaos la fuerte subida, ¿de acuerdo? Y la fuerte subida a niveles, vuelvo a repetir, prácticamente de donde estaba en el año 2022 cuando se obligó a dimitir a la señora Truss, a Liz Truss, ¿no? Claro, a mí me parece interesante, por lo tanto, darle la oportunidad a Liz Truss de explicarnos ese presupuesto y qué es lo que contiene, ¿de acuerdo? Vamos allá. In today's budget, the Chancellor claims that she's fixing Britain's problems. In fact, she's making them worse. Dice que están arreglando los problemas del Reino Unido y lo está haciendo peor. And accelerating the economic doom loop. Acelerando what we've seen from the la last espiral 25 descendente. years of economic consensus from both political parties and from organisations like the Bank of England and the Office of Budget Responsibility has been a set of disastrous policies that has not worked for our country. Y esto es esencial. En los últimos 25 años, el maldito consenso keynesiano, este plañidero de hay que gastar, no se pueden bajar los impuestos, hay que subir los impuestos, no se pueden bajar los impuestos, hay que constantemente aumentar los desequilibrios del Estado y cargarlos sobre el contribuyente, la manera de reducir el déficit es vía impuestos y no reducción de gastos, etcétera. Todo eso no solamente no ha funcionado para el Reino Unido, sino que lo ha dejado, como está ocurriendo ahora, que tras el Brexit, el Reino Unido
está con todo lo malo de la Unión Europea a nivel fiscal y con todo lo malo de la Unión Europea a nivel burocrático, porque el gobierno de Sunak y los gobiernos conservadores se han comportado como socialistas encubiertos, y a esta ex primera ministra se le obligó a dimitir por un presupuesto que era una bajada de impuestos y un aumento muy importante del gasto. Con haber llegado a un acuerdo para reducir ese aumento de gasto y, por lo tanto, equilibrar el presupuesto y que las bajadas de impuestos fortaleciesen la economía, hubiera sido suficiente, pero no. El consenso keynesiano socialista lo que tenía que hacer era hundir las posibilidades de cualquier persona que proponga una bajada de impuestos. Porque como de lo que se trata es del control y del estatismo, que lo que busca es que constantemente aumente el peso del Estado, pues claro, lo que hacía falta era eliminar a esta persona que tenía la temeridad de presentar una reducción de impuestos, cuando también presentaba una fuerte subida de gastos, pero eso se podía haber negociado. No, la hicieron dimitir. Britons are now £25,000 per head worse off than Americans. Los británicos están peor, 25.000 libras per cápita, peor que los norteamericanos. We've seen the printing of money that has accelerated the growth in public spending and in debt. Imprimiendo dinero, que ha acelerado el gasto público y el endeudamiento en unos gobiernos que no le prestan la más mínima atención al hecho de que sus ciudadanos están siendo empobrecidos vía la impresión de dinero. We've seen the highest taxes for 70 years. Los impuestos más altos en 70 años. Estos eran los conservadores. El señor Sunak, que decidió que lo bonito y lo interesante y lo valioso era imponer las mismas políticas que los socialistas. Y ahora llegaron unos socialistas de verdad y todavía peor. Resulting in Britain falling down the tax competitiveness league tables. Reino Unido, que tenía la oportunidad de oro con el Brexit de fortalecerse como un centro de atracción de inversión y de competitividad fiscal, ha caído en nivel de competitividad fiscal. We're now behind Germany, Japan and the United States. Por detrás de Alemania, Japón y el Reino Unido. We're seeing record... por detrás de Alemania, Japón y Estados Unidos. El Reino Unido por detrás en competitividad fiscal. Levels of migration, which is having a negative effect on living standards and GDP per capita. Un aumento brutal de la inmigración. Es que encima, es que recordemos que la promesa del Brexit era hacer un país más competitivo fiscalmente, no caer en todos los errores de la Unión Europea en cuanto a fiscalidad, en cuanto a burocracia y en cuanto a inmigración, y resulta que en fiscalidad, en burocracia y en inmigración los gobiernos conservadores y laboristas, pero sobre todo los conservadores, se han comportado exactamente igual que el socialismo burócrata de la Unión Europea, hasta el punto de llegar a tener una competitividad fiscal menor que la de Alemania. We've got the highest energy costs in the developed world. La otra, hundiendo al sector de la exploración y producción, el Mar del Norte, y poniendo muchas más trabas a la independencia energética con unas regulaciones completamente ridículas, resulta que el señor Sunak ha retrasado la capacidad del Reino Unido de liderar en energía, en todas las tecnologías, por supuesto también las renovables. Thanks to not fracking, but also pursuing net zero policies. Clave, porque la prohibición del fracking ha sido un elemento esencial a la hora de entender la falta de competitividad energética del Reino Unido, teniendo toda la capacidad para poder desarrollar sus reservas. Pero además, al buscar las políticas estas de net cero, de cero neto, tan defendidas por ese consenso plañidero, etcétera, resulta que lo que ha conseguido ha sido encarecer masivamente la factura energética de los ciudadanos británicos. Today's budget makes all of these problems worse. El presupuesto lo hace todo peor. Regulation
onto British business, Más regulación. creating new bodies and quangos like Great British Energy that will pursue even tougher net zero policies. Es decir, todavía más chiringuitos, todavía más burocracia, todavía más grupos y entes nacionales que lo que se van a dedicar es continuar poniendo todavía esas políticas equivocadas de cero neto, que encima no son cero neto, que es lo más importante, es que encima no mejoran la posición en cuanto a competitividad y en cuanto a defensa de la reducción de emisiones de Reino Unido. Claro, reducir las emisiones llevando el país a la recesión, desde luego, no es una política. And these bodies are being funded off balance sheet to the tune of £50 billion. Y esto supone un gasto de más de 50.000 millones de libras. Es importante porque el gobierno laborista se ha inventado un nuevo concepto de deuda para poder endeudarse más y para poder crujir más a los ciudadanos británicos. Nuevo concepto de deuda es pasivos financieros netos. Es decir, la deuda que emite le deducen una serie de activos que encima la inmensa mayoría ni están en ventas ni son fácilmente valorables y entonces de la noche a la mañana se encuentran decenas de miles de millones de libras para gastar mucho más y para endeudarse mucho más. Y paga el ciudadano británico. Which is essentially fiddling the government debt numbers. Eso es esencialmente juguetear con las cifras de deuda pública, que es lo que están haciendo, para intentar gastar y endeudarse todavía más. Taxes are going up, and most of those taxes will fall on working people. Los impuestos están subiendo y el 80% de las subidas de impuestos recaen sobre la clase media y profesional. We're seeing national insurance being raised by £20 billion per year. That will mean fewer jobs, it will mean less opportunities, and it will mean lower wages for people. La subida de las cotizaciones sociales es una monstruosidad que va a hacer muchísimo más caro contratar a la gente y, por supuesto, va a bajar o va a tener un impacto sobre los salarios de las personas. The result of these policies is going to be more companies closing down, more people with talent leaving the country, and menor crecimiento, más empresas yéndose del país y más gente con talento yéndose del país. Es alucinante cómo la promesa del Brexit se ha convertido en empeorar la situación y tener lo peor de la Unión Europea y lo peor de estar separados. Los millonarios están yéndose del Reino Unido más rápido que en ningún otro país, excepto China, por otros factores. Lower growth. And that will mean the tax revenues won't come in as expected and Labour will come back for more. Y esa es la otra clave. Con todas esas subidas de impuestos, esta gente no solamente no va a generar mayores ingresos fiscales, sino menores, y el Partido Laborista vendrá y subirá otra vez los impuestos porque los gastos no los va a tocar. And they will come back for more until this country runs out of money. Y volverán a por más hasta que este país se quede sin dinero. Moraleja. Moraleja. La votación del Brexit traía una oportunidad que era que el Reino Unido se liberase de las cadenas creadas por la Unión Europea y las trabas burocráticas, las trabas fiscales y las trabas que con respecto a la política de inmigración que hacía que el país no fuera bien, y lo que han hecho ha sido empeorarlo una vez que se ha llevado a cabo ese Brexit. Es decir, se ha llevado a cabo todavía mayores subidas de impuestos, todavía más trabas burocráticas, y ahora viene un presupuesto que es mucho peor y en el que además, al generar un aumento de gastos corrientes que es completa y absolutamente imposible de reducir después, lo que hace es que siempre tenga que venir otro y subir todavía más los impuestos. Pues sí, mis queridos amigos, tan criticada, pero Liz Truss tenía razón. Liz Truss tenía razón. Había que bajar los impuestos.
Probablemente debía haber reducido el aumento de gasto que presentó en aquel presupuesto y se podía haber hecho con un acuerdo, pero no. Todo ese consenso que lo que busca es el aumento constante del peso del gobierno en la economía y el aumento constante del Estado como factor principal a costa de las empresas, de los ciudadanos y de sus salarios y de sus oportunidades, ese consenso necesitaba que ella dimitiese. No exigirán la dimisión de Starmer después de presentar semejante aberración de presupuesto que además se ha llevado por delante al bono del Reino Unido. No lo harán, pero lo deberían haber hecho. Que no te engañen.